Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a lo que te oyeren. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, esta carta, primera de Timoteo, fue dirigida hacia el nombre de Timoteo. Timoteo, que su nombre significa que honra a Dios. Es uno de los más conocidos colaboradores de Pablo, a quien él llama mi hijo amado y fiel en el Señor, el verdadero hijo de la fe, amado hijo, lo que indica que el apóstol fue el instrumento de la conversión de Timoteo en todo lo que fue ministerial. Aleluya. Timoteo era de la ciudad de Listra, una provincia romana de Galicia, la actual Turquía. Su madre Eunice era una creyente judía, mientras que su padre era griego. Este matrimonio mixto le dio a Timoteo una perspectiva única y la capacidad de tener puente entre dos divisiones culturales, lo que fue muy valioso en su ministerio. Su madre y su abuela Loida son conocidas por su fe sincera, la cual le transmitieron a Timoteo. Esta influencia familiar fue crucial en la formación de su fundamento espiritual. Por eso dice la Biblia que instruye desde pequeño al niño la verdad de la Escritura, para que sean sabios para su salvación e enteramente preparados para toda buena obra, preparados para defenderse con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande la razón de la esperanza que hay en la salvación en Cristo y prepararlo para resistir a las embestidas culturales. ¿Cuáles son? Esas que están empeñados en adoctrinar sobre todo a los jóvenes con valores seculares, como lo estamos viviendo hoy en día. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, durante el primer viaje misionero de Pablo, estaba en compañía de Bernabé y pasó a Listra, que está en Niconia. Y mientras allí predicaba, un hombre sentado tenía los pies lisiados desde nacimiento. Nunca había andado. Él estaba escuchando a Pablo, donde el apóstol lo miró fijamente y vio que tenía fe para ser curado. Y le dijo con voz fuerte: ponte de pie, aleluya. El hombre se levantó de un salto y comenzó a andar. Muchos de los habitantes de Listra creían que la historia sobre dioses era una ciudad pagana, recuerden, que usaban cuerpos humanos y que habían estado en la región en el pasado. Por eso la gente confundió a Pablo con el dios Hermes y a Bernabé con Zeus. Aquellos dos humildes cristianos a duras penas lograron impedir que hiciera el sacrificio en su honor. Sin embargo, unos cuantos no creyeron de que se trataban de dioses mitológicos, sino que era un mensaje maravilloso, aleluya, sobre las buenas nuevas. Una de esas personas era Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, aleluya. Ellas se escucharon fascinadas a Pablo y a Bernabé y recibieron las noticias que todo judío anhelaba oír. El Mesías había llegado y había cumplido muchas de las profecías sobre él. Pero como siempre, después de una gran victoria, mis amados hermanos,
Satanás incitó a unos fanáticos resentidos judíos que tenían el mismo velo que se ponía Moisés, porque la luz que emanaba de su rostro era tan fuerte que dejaba ciego a todo aquel que se le acercaba. Y estos judíos vinieron desde Antioquia y de Iconio. Mis amados hermanos, viajaron más de 100 millas solo para atacar miserablemente a Pablo y a Bernabé, que fueron los elegidos del Señor. Aleluya. Estos perseguidores, como ya le dije, incitados por Satanás y de su ceguera espiritual, persuadieron a la multitud en contra de ellos, de modo que una multitud que ayer lo querían adorar, hoy le apedrearon, le tiraron roca, a tal punto que lo dejaron muerto y lo arrastraron hacia las afueras de la ciudad de Listra, y allí lo dejaron tirado sus cuerpos. Los discípulos, las personas que habían creído en Listra, fueron allí con gran pesar y los rodearon. Pero imagínense qué alegría, qué emoción, qué gozo, mis amados hermanos, deben haber sentido esos hermanos en Listra cuando Pablo y Bernabé se pararon, resucitaron. Sí, mi hermano, resucitaron. Ellos fueron asesinados y traídos milagrosamente de nuevo a la vida. ¿Saben por qué? Porque la lapidación generalmente era una de las formas más confiables de ejecución. Eran rocas lo que le tiraban. Y no eran piedrecitas esas que tira tu niño. No. Rocas pesadas. Pablo y Bernabé se levantaron. ¿Y qué hicieron? Ellos no lloraron. Simplemente se levantaron y entraron nuevamente a la ciudad donde fueron apedreados. Y al día siguiente se fueron rumbo a Deber para seguir predicando el evangelio. Cuánto alaban a Dios por eso. Aleluya. Aleluya. Llamado a predicar el evangelio. Seguro estoy que el joven Timoteo vio todo esto. Y todos estos sucesos lo inspiraron al gran llamado del evangelio, a ver el valor y el poder de Pablo en ese ministerio. Aleluya. Pasado 2 o 3 años, Pablo regresó a Listra nuevamente. Seguramente que a la casa de Timoteo, allí donde estaban Loida. Pablo estaba muy feliz de regresar para ver con sus propios ojos cómo había crecido la semilla de la verdad que había sembrado y seguir fortaleciendo las almas de sus discípulos, animándolo a permanecer en la fe. Imagínense al joven Timoteo escuchando, asombrado, mirando a Pablo. Esta vez venía con otro discípulo y le estaba diciendo a los cristianos la esperanza que había para el futuro, que era maravillosa, que aunque hubiera sufrimiento, valía la pena. Tenemos que entrar al camino, al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Pablo se enteró de que el joven Timoteo había madurado mucho desde su última visita. Los hermanos daban informe acerca de él, tanto en Listra como en Iconio, que estaba a 32 kilómetros, 20 millas al noreste. ¿Cómo había logrado tener esa buena reputación, Timoteo? Mis amados hermanos, la respuesta está en quién. En su madre y en su abuela. Desde la infancia le habían dado consejos útiles como este. Acuérdate de tú
creador, ahora que eres joven, aleluya. Pablo, impresionado por la reputación de Timoteo entre los creyentes en Listra e Iconio, decidió llevarlo como colaborador para evitar, escuchen bien, cualquier tipo de obstáculo. Tomó la decisión de circuncidarlo. A pesar de que Timoteo ya era creyente, esta decisión fue un plan maestro de Pablo para eliminar cualquier barrera que pudiera obstaculizar la propagación del evangelio. Porque cuando él se le paraba a los judíos iban a decir, tú no estás circuncidado. ¿De qué no vas a hablar? Cuando le fuera a hablar a los griegos, yo soy judío y soy griego. Mi padre es griego. Tenía una reputación tremenda, aleluya. Y Timoteo se convirtió en ¿quién? En el segundo Pablo, aleluya. La copia perfecta de Cristo. Aleluya, mis amados. Y en esta famosa frase que él le dice, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, aleluya. Y de la doctrina, persiste en ello, para que todo aquel que te escuche se salve, y tú también, aleluya. ¿Qué le quiso decir Pablo a Timoteo? Timoteo era un muchacho joven. Se cree que cuando él comenzó a andar con Pablo, tendría ya unos 30 años. A esa edad ya era el obispo de Éfeso, una ciudad problemática, romana, pagana. Allí realizó su ministerio, allí murió. Una ciudad donde se adoraba a la diosa Diana, mis amados hermanos. Y allí el joven Timoteo estuvo predicando y enseñando las buenas nuevas. Una ciudad donde había un reverbero de cultura. Estaban los helénicos, habían tantas culturas reunidas y tantos falsos profetas hablando del Mesías y cosas paganas, aleluya. Mas él se mantuvo fiel. Era un ejemplo, Timoteo. Pero aún así, hoy en día, no podemos mantenernos mirando los milagros. Oh, el Señor nos usa. El Señor está haciendo milagros a través de nuestras manos, a través de nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos, preocúpense porque su nombre esté en los cielos antes de que hacer milagro. Aleluya, gloria a Dios. Esa frase podemos ver en grandes hombres de la vida, de la Biblia, que han caído por no tener en cuenta esa frase de cuidarse a sí mismo y de la doctrina. ¿Cómo así? Sansón, un hombre que fue profetizado, dedicado a Dios, cambió la palabra de Dios por las emociones. Sí, mis amados hermanos, cuidarse de sí mismo implica que tú tienes que conocer tus propias necesidades, límites y fortaleza. No debe de tratarte con compasión, perdón. Debe de tratarte con amabilidad y comprensión. Debes aprender a establecer límites y buscar ayuda cuando sea necesario, mis amados hermanos. Sansón se dejó llevar por el amor que sentía Dalila y al chantaje que ésta le hacía.
3 veces le mintió. Y las 3 veces que él le dijo cómo perdía su fuerza. Ella usó esos métodos. Sansón sabía que ella la iba a traicionar. Y aún así se dio. Y el fin de él fue, perdió lo principal, lo que no debe de perder nadie. Al Espíritu Santo se fue. Cuando él pensó que otra vez iba a salirse y que Dios lo ayudaría, pues ya el Espíritu Santo no estaba con él. Otro que no se cuidó de sí mismo fue el rey Saúl, un rey ungido y escogido por Dios. ¿Qué hizo Saúl? No se cuidó de sí mismo. Se llenó de arrogancia. Incluso Claudio Josefo, historiadores como Claudio Josefo nos dicen que él se mandó a hacer una estatua. Aleluya. Y comenzó a perseguir al ungido de Dios. Dios lo desechó por su arrogancia y porque nunca obedeció a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, hubo otros hombres como David que se cuidó de sí mismo, mis amados hermanos. Cuando David comenzó, fue ungido. Él siguió humilde, trabajando con ovejas. Imagínense que usted sea ungido para ser rey o reina. Tú dices, wow, ahora mi vida va a cambiar. Ya no tengo que limpiar. Ya no tengo que barrer el piso. Y que cuando te unjan, tus padres te digan, vuelve a la cocina a limpiar los tatres. Y tú vuelves a cuidar las ovejas. ¿Se imagina? Y él obedeció. Se mantuvo cuidando sus ovejas hasta que llegó el momento justo esperado por Dios. Por eso que tenemos que esperar en Dios. Debemos de esperar en Dios y no en nosotros. Mis amados hermanos, si Dios dijo, Él hará. Él no se arrepiente. Cuando Él dice que va a hacer una cosa, Él lo hará. A veces hay personas que han sido desechados por no esperar y por no obedecer a Dios. Aleluya. La importancia de esperar en Dios, mis amados hermanos. David se fue a visitar a los hermanos y allí enfrentó a Goliat. Lo mató. Pero ahí no quedó la cosa. Cuando llegaron a la ciudad, a David le sacaron el hit parade en el momento, sí. No había grabadora, pero la gente cantaba en cantidad. Sí, tenían pandaretas y cantaban. David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000. David no se vanaglorió y dijo, ya es el momento. Me voy a levantar y voy a decir, Saúl, como hacen los jóvenes, ya que se creen que son grandes, más grandes que el maestro. Ya el maestro tiene que retirarse porque yo lo he sentado. No, David no hizo eso. David se mantuvo humilde y eso lo llevó a convertirse en el segundo rey, en el hombre uno de los hombres que hoy perdura su ministerio, hoy perdura su ejemplo, el hombre que escribió los salmos poderosos que hoy leemos tú y yo, aleluya. David no se desesperó. En 2 ocasiones, en más de 2 ocasiones, tuvo la vida de Saúl en sus manos. Y en las 2 ocasiones dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová.
Él también había sido ungido para ser el próximo rey, pero él esperó en Dios. Aleluya. Hoy, el Señor que nos está diciendo, tenemos que cuidarnos de lo que escuchamos. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de lo que hablamos. No es No es lo que tú comes lo que te hace daño. Muchos se preocupan en no comer cosas de sangre, no comer cosas de ídolo, no comer puerco, no tomar cosas, pero no están pendientes de lo que sale de tu boca. Lo que sale de la boca, eso es lo que verdaderamente dice quién tú eres. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado a qué cosa estamos escuchando, mis amados hermanos. No se trata de decir yo soy, sino de hacer aleluya. Timoteo, un muchacho joven, se convirtió en el obispo de una ciudad eminentemente pagana y se mantuvo fiel al Señor. Viajó con Pablo, sufrió persecuciones, pero perseveró. Jesús nos dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Y Él ahora está preparando tu morada, aleluya, y en el cielo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero también nos dice Apocalipsis 2:20, no te asustes por los sufrimientos que estás pasando. El diablo nos va a meter a muchos en cárcel, nos va a poner a prueba. Vamos a sufrir, pero todo aquel que venciere, a ese, todo aquel que venciere y se mantenga firme, incluso dar su vida si tiene que morir y no renuncia a la fe, a ese el Señor lo premiará con la vida eterna y la corona de vida. Debemos de preocuparnos de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Y de continuar las buenas doctrinas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo por medio de sus apóstoles. Aleluya. Mantener la fe. Seguir el camino. Hacer discípulos. Pablo es un ejemplo de cómo lidiar y hacer la palabra de Dios. Predicar el evangelio sin miedo. Aceptar las consecuencias. Levantarnos y seguir. Seguir haciendo discípulos. ¿Se imaginan si Pablo no hubiese preparado a Timoteo? No tuviésemos ahora esa famosa carta de Timoteo en el cual están las doctrinas y el fundamento de la iglesia cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Un ejemplo claro. Pablo sabía, porque él sabía, lo había vivido en carne propia, de lo que es cuidarse de sí mismo. Pablo durante muchos años estuvo con ese velo. Tenía el paño puesto en su entendimiento. No lo dejaba ver la luz del evangelio. Y Pablo
Tuvo que venir Cristo, aleluya, en ese camino a Damasco a libertarlo. La luz del Evangelio lo llamó, lo libertó y lo preparó para ser el apóstol de los gentiles, aleluya. Mis amados hermanos, cuídate de ti mismo. Tú mismo eres tu principal enemigo. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Le estás creyendo a Dios o al enemigo? ¿Tienes miedo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de valentía y fortaleza. Aleluya. Bendito es el Señor. Cuando te sientas solo, pide ayuda si la necesitas. El evangelio no es de uno, mis amados hermanos. El Señor nos manda a congregarnos y a compartir los unos con los otros. ¿Por qué? Porque va a haber tribulación. ¿Y qué pasa? Si estás tú solo, ¿quién te va a levantar? Necesitas buscarte y llenarte de personas que te halen y que te saquen de cualquier problema o depresión. Aleluya. Jesús era el yo soy, el que en el principio creó todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por él. Él era el verbo, él era la luz y él vino a la tierra y buscó 12 discípulos. Aleluya. Y hoy somos millones. No te quedes solo. Háblale al Señor, pídele al Señor que te ponga una ayuda idónea, que te lleve a la iglesia ideal donde tú puedas ver la luz del Evangelio y no andes solo. Mis amados hermanos, son duras las pruebas y las tribulaciones. Y si andas solo, ¿quién te va a levantar? Porque cuando andan dos, uno se cae, el otro lo ayuda, mis amados hermanos. Mi Dios te está diciendo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que estás escuchando. El Señor no está pidiendo sacrificio. El Señor lo que quiere es que tú permanezcas fiel y obedezca su santa palabra. La venida del Maestro cada día es más eminente. Repito, la segunda venida del Maestro está a la puerta. En tus manos está si te va con él o te queda. Yo he decidido que me voy con él. Aleluya. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom.